Hola, bienvenidos a Germánica para Todos. Yo soy Daniela y hoy les voy a hablar sobre el caso de Olivia Pilar, hija de Helmut Pilar. Recientemente, el pasado 31 de agosto de este año 2022, falleció en Paraguay Helmut Pilar. Creo que tenía 56 o 57 años. Las causas se desconocen, pero él llegó a ser muy cercano, un amigo muy cercano del doctor Hammer, justamente porque se llegaron a conocer a causa de la salud de su hija Olivia. Todo esto empezó en el año 1995, cuando Olivia empezó a tener muchos dolores de estómago y Helmut con su esposa Erika la llevaron, como cualquier padre haría, a la clínica para examinarle. Obviamente en aquel entonces ellos no conocían de las 5 leyes ni de la germánica. Helmut y Erika tenían una familia normal. Eran papá, mamá, 3 hijos, el ingeniero, ella ama de casa, pero tenían la ilusión y el deseo de llegar a construir una casa, para lo que necesitaban ahorrar más dinero. Entonces ella consigue un empleo y entra a trabajar de profesora, lo que significaba que ya no podía pasar todo el tiempo con sus hijos. Y esto le afectó especialmente a Olivia. Bueno, cuando Olivia tuvo los dolores de estómago y en la clínica le examinaron, le diagnosticaron que tenía un tumor que se llama de Wilms en estadio 2, algo supuestamente maligno y que tenía que tratarse inmediatamente con quimioterapia. Pero los padres, al mirar el sufrimiento y el martirio por el que tienen que pasar muchos niños sometidos a estos tratamientos, se negaron a dejarla allí y empezaron a buscar otras alternativas. Por cosas de la vida, encuentran un médico o llegan a que les atienda un médico en Viena que sabía de las 5 leyes biológicas, que trabajaba con la nueva medicina. Le hacen una tomografía y bueno, después él les recomienda que consulten directamente con el doctor Hammer. Entonces ellos deciden visitar al doctor Hammer, que residía en ese tiempo en Colonia. Van a Colonia, hablan con el doctor Hammer y él les explica todo lo que estaba pasando, lo que se veía. En la clínica les habían dicho que tenía este tumor maligno de Wilms en el riñón derecho y que también había sospecha de cáncer en el hígado porque se veían en las tomografías unas manchas. El doctor Hammer les explicó que este tumor del riñón es lo que se llama un nefroblastoma, que estaba ya en fase de curación. Y bueno, se debía a un conflicto de líquido. En próximos videos explicaré con más detalle a qué se refiere este conflicto de líquido y cuál es la diferencia con el conflicto de abandono. Iremos abordando un poco más los conflictos que impactan al riñón y bueno, a otros órganos. Entonces el conflicto que había tenido Olivia hace ya algunos años había sido que, estando de paseo en un lago, iban en un bote que era inflable con su hermano y su tía, y este bote había empezado a tener una fuga de aire por una válvula que estaba defectuosa. Y entonces la tía, que no sabía nadar, empieza a gritar de pánico, ¿no? Porque tenía miedo de que ella y los niños se ahogaran, y empieza a pedir ayuda, auxilio, y gritando histérica, ¿no? Y entonces eso le impactó a Olivia como un conflicto de líquidos. Más adelante soluciona el conflicto y empieza el crecimiento. En fase activa hay una necrosis en la parénquima del riñón, y en la fase activa creció un quiste que primero tiene la parte interna como de agua, como líquida,
y después de 9 meses se endurece. Si es que ha sido demasiado grande, incluso después de esos 9 meses se puede extirpar sin dañar el riñón. Eso es lo que le habían diagnosticado primero. El doctor Hammer les explica y también les explica que el asunto del hígado era un adenocarcinoma por un conflicto de miedo a morir de hambre. Y bueno, conversando se dan cuenta que el conflicto que había tenido Olivia era a partir de que la madre se fue a trabajar y ya no cocinaba para ella, lo cual podría parecer algo muy tonto para algunas personas. ¿Cómo va a tener un conflicto por eso? Pues a cada persona, y especialmente a un niño, cosas que a otras personas les puede parecer sin importancia, le va a impactar como un conflicto biológico. Para ella era importante comer la comida que cocinaba su mamá. Y también, como se habían mudado a la casa de los abuelos maternos, no le gustaba la comida que le hacía su abuela. Y tuvo este conflicto de miedo a morir de hambre. También tenía otro conflicto en el riñón, que es el conflicto de abandono, o de refugiado, o de prófugo, porque no se sentía bien en el nuevo ambiente y por la ausencia de la madre. O sea, en cierto modo se sentía abandonada por su mamá, por esta circunstancia de que ella tuvo que salir a trabajar. Y todo esto le tomó por sorpresa a Olivia en su momento. Entonces, estos eran los 3 conflictos principales que se veían en estas tomografías iniciales. El doctor Hammer les explicó y bueno, los esposos Pilar quedaron satisfechos con la explicación y entendieron las 5 leyes y querían ayudar a que su hija se recupere, por lo que se planteó que la solución era que la madre dejara de trabajar y volviera a casa a cocinar para su hija y volvieran a donde vivían antes. Y bueno, se hizo así para que la niña pudiera tener su solución. Y entonces regresaron a Austria, donde lastimosamente empezaron los problemas y empezó la persecución. Como habían ya ido al hospital, y este tumor de Wilms es un tumor, bueno, que le llaman así, ¿no? Los médicos de la medicina oficial. Era un caso raro que solo se diagnosticaba 10 al año en Austria. Tenía mucho interés para ellos y querían convencerles y obligarles a que les sometan a la terapia convencional. Y empezó la persecución. Después Helmut llama a la prensa para pedir ayuda, apoyo. En un principio la prensa estuvo de parte de ellos, pero después de muchas complicaciones la cosa se empezó a virar en contra de ellos. A haber muchas mentiras, mucho encubrimiento de información y bueno, eso es otro tema bastante largo, del que habla más a detalle en su libro Helmut Pilar, Diario de un Destino, sobre toda esta cuestión del caso de Olivia. Bueno, entonces básicamente Olivia tenía 3 programas, el nefroblastoma del mesodermo nuevo ya en fase de curación por el conflicto de líquidos y 2 programas de endodermo, el de túbulos colectores en fase activa por el conflicto de abandono o de prófugo, de refugiado, y también el conflicto de miedo a morir de hambre, el adenocarcinoma en el hígado, ambos del endodermo en fase activa, para los cuales ya se había planteado la solución. Sin embargo, lastimosamente la familia no podía tener paz ni tranquilidad por la persecución que empezó a hacer los medios de comunicación, los médicos, personas del gobierno, y se plantearon primero, bueno, seguían consultando con el doctor Hammer. Obviamente se planteó ya a lo largo de toda esta situación,
formaron una amistad fuerte y decidieron huir a Málaga, España, donde en la clínica universitaria les podían atender médicos que estaban a favor de la nueva medicina. Entonces se van a Málaga ya pidiendo, digamos, con orden de arresto de la Interpol y una serie de cosas que parece increíble que se haya hecho semejante persecución. Este caso fue cubierto por los medios, fue como que una bomba en Austria y después en Alemania, y obviamente siempre pintándoles a los padres de la niña como los malos, fanáticos, seguidores de una secta, tachando al doctor Hammer como charlatán, en fin, todas las cosas que se puede leer en Wikipedia y que son mentira. Y bueno, veamos si es que no nos censuran este video. Además, vamos a arriesgarnos un poco. Y como la niña ya estaba en fase de solución del hígado, que entró en la fase tuberculosa, digamos, de calcificación tuberculosa, empezó a descomponerse el adenocarcinoma, porque ya su madre estaba con ella, cocinando para ella. Sin embargo, el conflicto de prófugos se había reactivado, porque aunque su madre ya estaba con ella, estaban ellos lejos de su casa, teniendo que huir de esta persecución, y eso no permitía que el conflicto de túbulos colectores se detuviera. Como dice en el testamento de la medicina el doctor Hammer, en ese tiempo él todavía no estaba consciente del síndrome de los túbulos colectores, es decir, estaba apenas por descubrir esta complicación que se da cuando tenemos conflictos en solución y a la vez tenemos un conflicto activo de túbulos colectores que va a provocar que se acumule el líquido, especialmente en esos lugares donde está llevándose a cabo una curación. Y es aquí donde empieza a complicarse el programa del hígado, porque se empieza a hinchar mucho el hígado. Y se necesitaba tranquilidad y que la niña pudiera estar en su casa. Para esto entonces se arriesgan a regresar a Austria, bajo incluso la promesa firmada del cónsul de que no les iban a obligar a someter a la niña a ningún tratamiento si no fuera con su consentimiento. Y muchas mentiras, muchos engaños. Les habían quitado la custodia de la niña, les ofrecieron devolverles la custodia de la niña y una serie de cosas legales, enredos, como digo, mentiras. Y cuando ellos regresaron a Austria, les llevaron primero a la clínica de Tull, donde le permitieron estar a la madre con la niña y supuestamente les iban a apoyar a estar todo tranquilo, todo en paz y llevar el tratamiento como ellos eligieran. Sin embargo, cuando Helmut se fue a su casa al día siguiente, se fue a su casa a descansar, a ver a sus otros hijos, cuando regresó a la mañana siguiente, se encontró el lugar lleno de periodistas. A la niña ya le habían puesto un suero, le estaban dando de comer de manera artificial, y su esposa estaba destrozada sin poder ayudar a su hija. Ahí empezó más fuerte la persecución. Llegó un punto en que no le dejaban a Helmut visitar a su hija, o si le dejaban verla eran muy pocos minutos. Bueno, de lo que le hacían entrevistas en la televisión y demás, tergiversaban toda la información. Y bueno, lastimosamente, al poco tiempo de todo esto, logran someter a la niña a quimioterapia sin el consentimiento de los padres, obligada. Y después de la primera dosis de quimioterapia, la niña sufre un paro cardiorrespiratorio y la muerte clínica. Y a partir de ahí pasan muchas cosas que les ocultan a los padres porque no les dejaban ver las actas médicas.
Como dije, no le dejaban al padre visitar a la niña. Tampoco le dejaban a un médico de confianza que tenían, no le dejaban que entre a examinar a la niña bajo ningún concepto. Todo esto bajo, bueno, los que hemos estado estudiando sobre esto ya un tiempo sabemos que existen muchos intereses mucho más oscuros para proteger este sistema por encima de la salud incluso de una niña. Entonces, después de esa primera quimioterapia, ella sufre la muerte clínica, le practican la reanimación y en esta reanimación le rompen casi todas las costillas con el masaje cardíaco. Con una esquirla de las costillas se hace una perforación y se provoca un neumotórax y colapsa parte del pulmón derecho. Para esto la niña también, después del diagnóstico inicial, tenía un conflicto de desvalorización en la segunda vértebra lumbar. Sufrió también, cuando ya empezó a solucionar esta situación, empezó a tener síntomas de leucemia, por lo que le querían aplicar más quimioterapia. Bueno, en otros videos hablaremos también de la leucemia, que es realmente la fase de reparación de la desvalorización. Bueno, y también en esta situación del paro cardiorrespiratorio, cuando intentaron intubarle, terminaron rompiéndole 1 o 2 dientes. En varias semanas o meses no realizaron tomografías ni cerebrales ni de los órganos, lo cual suele ser común que se haga un control de la evolución en estos tratamientos y no las hicieron justamente para no tener evidencias de que la nueva medicina estaba en lo correcto. Otro conflicto que sufrió también la niña fue una parálisis espástica en las manos, los brazos, piernas y pies por no poder aferrarse a su madre. También sucedió que la niña presentó algunos focos en el pulmón, otra razón para querer meterle más quimioterapia porque había tenido otro impacto de miedo a morir. Cuando caminaba en todos estos trajines por los hospitales, un periodista se acercó a gritarle al doctor Hammer y decirle, ¿qué va a hacer si es que Olivia se muere el día de mañana? Y la niña se asustó, tuvo un conflicto de miedo a morir. Tuvo también muchos y recurrentes conflictos de susto en el territorio. Como ella era diestra, bueno, es diestra, esto le impactaba en el hemisferio izquierdo, en el relé de la mucosa de la laringe, lo que también le volvía un poco maníaca. Pero cuando recibía quimioterapia, esto se iba hacia el otro lado y tenía depresión. Esto debido a la alteración hormonal causada por el envenenamiento. Y también se empezó a ver una necrosis en el músculo cardíaco, que es una de las principales causas de muerte en los niños que son sometidos a estos tratamientos. Y bueno, además en septiembre de 1995, finalmente le extirparon el riñón derecho, que ya estaba en reparación. Un tiempo más continuó impactando el conflicto de túbulos colectores, es decir, de abandono en el riñón izquierdo. Después de todo esto, varios meses después de todo esto, Olivia ya pudo volver a su casa. De milagro sigue con vida hasta el día de hoy. Yo pienso que quizá lo que le dio fortaleza para soportar toda esa tortura fue justamente que a pesar de todo sus padres estaban siempre a su lado y tenía la verdad de su lado. Lastimosamente tuvo que seguirse sometiendo a quimioterapia por 2 años más de manera obligatoria, tuvo que seguir yendo al hospital y sus padres fueron acusados en los tribunales de tortura y secuestro. Y se les prohibió además cambiar de domicilio, el pasaporte de ella fue confiscado. Y bueno, después de toda esta situación también Helmut se quedó sin trabajo.
Vivió la familia mucho tiempo con ayuda de amigos y se dedicó a difundir el conocimiento de las 5 leyes, a pesar de que los medios de comunicación seguían diciendo que eran él y su familia unos fanáticos que torturaron a su hija. Cuando ya regresó a su casa, Olivia también quedó muy sensible, tenía pesadillas constantes todas las noches por todas las malas experiencias que tuvo en el hospital y se pegó mucho más a su madre. También el riñón que le quedaba, el hígado y el corazón quedaron bastante débiles. Y obviamente los medios de comunicación manipularon las cosas de tal manera para hacer creer al público que la niña se había salvado gracias a los tratamientos convencionales, a pesar de la supuesta negligencia de sus padres. Y bueno, como siempre, gracias por mirar hasta aquí. Espero que les haya sido útil este pequeño resumen y animarles también a que sigan investigando por su propia cuenta. Compartan este video con quien crean que le puede servir. Si no se han suscrito todavía, les invito a que lo hagan, que le den clic a la campanita para que les avise cuando yo suba nuevos videos. Este mes de octubre del 2022 estaremos teniendo un nuevo taller. En la descripción se pueden unir al grupo de WhatsApp para tener más información al respecto y de próximos videos y de otras novedades. Por favor, también pedirles que me dejen en los comentarios los temas de los que les gustaría que haga videos a futuro. También les invito a que revisen en la descripción otros enlaces de interés como la página de Facebook, Instagram, por donde me pueden contactar si es que necesitan una asesoría personalizada, y también el grupo de Facebook donde respondemos algunas preguntas y dudas junto a 2 terapeutas más de Perú y de Costa Rica. Yo soy de Ecuador. Si es que quieren apoyar al canal, muy agradecida cualquier donativo en el enlace que les dejo en la descripción a la cuenta de PayPal y también a la página que estoy construyendo de Patreon o Patreon, donde les informaré más adelante. También no se olviden de darle like al video para que llegue a más personas. Gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo video.